Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Nos encontramos en este su espacio, como todas las noches, en compañía del doctor Francisco Monfort Guiñén, quien es jefe de la oficina del programa de gobierno del Estado de Veracruz. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar en este espacio contigo. Pues adelante, que vamos a entrar propiamente en materia. Y precisamente aquí tengo una pequeña introducción que dice que todo boato de servilismo que se diera en administraciones anteriores durante el informe de gobierno quedará atrás con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien hará entrega de su primer informe el próximo 15 de noviembre al Poder Legislativo de manera republicana, austera y franciscana, porque son las condiciones que se viven en el estado de Veracruz. Usted usó algunas de estas palabras en días pasados para describir lo que será la primera entrega del informe de gobierno del gobernador Yunes. Sí, van en línea con una primera decisión que tomó el gobernador acerca de que su retrato no estuviera instalado en todas las oficinas de gobierno. No se requería de este gasto, pero tampoco de este boato, ¿no?, de la imagen permanente del Ejecutivo en todas las oficinas. Era innecesario y era un gesto de esta forma en que se cultivaba a los gobernadores del estado de Veracruz. Y además de otras indicaciones, bueno, creo que su comportamiento ha demostrado que lo que él quiere es ser un ciudadano más, asumiendo las funciones y responsabilidades como ejecutivo del estado, pero sin este boato desgastado que la ciudadanía reprobaba ya desde hace muchos años, y por eso se fue tratando de modificar la presentación del informe, tanto el informe presidencial como el informe del Ejecutivo Estatal. Y ante la catástrofe que vive el estado de Veracruz, yo creo que lo menos que se le podría pedir al gobernador es que fuera consecuente con su propio inicio y con esta actitud frente a una crisis que ha lastimado tanto a los veracruzanos. ¿Republicano por qué? ¿Austero por qué? ¿Franciscano por qué? Republicano. Creo que el gesto de vivir en una república y no en un régimen de privilegios al nacer, como serían las monarquías, exige un comportamiento acorde al común de los ciudadanos. Eso significa tener buena presencia, pero no aumentar lo que aparentemente debiera ser una desigualdad casi sobrenatural sobre los gobernados. Austera porque las condiciones en que se vive el estado de Veracruz no permite gastos superfluos. Y una prueba está en que, a pesar de los graves problemas que puede significar, y que de hecho está significando para el gobernador, el hecho de no tener convenios con los medios de comunicación, se ha suprimido un gasto que regularmente se utilizaba para la exaltación del titular del Ejecutivo, fuese quien fuese, sin, digamos, en términos de la tradición de los gobiernos del PRI. Y franciscana porque creo que la actitud de sencillez y de humildad, inclusive, que debe privar en ese momento de quien es el que debe servir a los veracruzanos, lo describe, aun cuando el concepto pertenezca, sin lugar a dudas, a la esfera de lo religioso. Sí, es muy interesante esas tres palabras. Y de hecho, para la mayoría de los ciudadanos en Veracruz, el día del informe, bueno, no solamente en Veracruz, casi todos los estados de la República, y no se diga a nivel presidencial, es el día del gobernador o del presidente en turno. Entonces, con esto, el gobernador Yunes romperá una inercia que se traía de toda la vida.
Y yo diría que en buena hora. La crisis por la que han atravesado en sus vidas millones de personas que nunca han conocido siquiera la medianía en su bien vivir o en su mal vivir, como se quiera ver. La situación en la que han caído muchos de los trabajadores que por el cambio de reconversión tecnológica son despedidos de sus empleos, las desgracias que viven los enfermos, en fin, tantas cosas, me parece que exige un comportamiento tanto del gobernador como de sus acompañantes, exige una conducta sencilla, modesta, acorde a lo que finalmente uno es, un servidor público, y que no se festeje de manera excesiva al titular del Ejecutivo. Creo que va en sintonía con este equilibrio que debe haber entre los poderes también, cada uno en su función, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo priva porque el nuestro es un sistema presidencial en donde el Poder Ejecutivo tiene la mayor importancia. A ver, entonces los ciudadanos, ¿qué van a esperar el próximo 15 de noviembre? Cuando antiguamente era el culto a la personalidad, al ser omnipresente, omnipotente que estaba en todos lados, en todos los medios, ¿qué puede esperar el próximo 15 de noviembre la ciudadanía de su gobernador? Que va a cumplir por primera vez con lo que exige la Constitución, tanto de los Estados Unidos mexicanos, pero en particular la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y es que el informe debe dar cuenta de la situación que guarda la administración pública. Ese es el verdadero motivo del informe en un régimen republicano. Hay que recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, el día que el Ejecutivo se presenta ante el Legislativo, da un informe muy breve y lo único que describe es el estado que guarda la administración pública. En ese tenor será el informe del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que, dicho sea de paso, le va muy bien con su forma de ser, porque él es, contra lo que muchos suponen, una persona bastante sencilla, alejada de estas cuestiones de, yo diría que hasta de servilismo que luego se vivía con los otros gobernadores. Tendrá que informar, hará uso de las facultades que le confiere la ley, en el sentido de promover lo que él ha venido trabajando, lo que han venido trabajando los secretarios, y le dirá a los veracruzanos: la situación en que yo recibí Veracruz fue esta, la situación que ahorita tenemos es esta otra. Eso es cumplir con la ley. Doctor, usted hace unos momentos abordó en esta nueva manera de gobernar del gobernador Miguel Ángel Yunes esta relación nueva con la prensa, donde ellos transitan, por un lado, en cuanto al rendimiento de la información, en cuanto a su libertad de ejercer pues lo que ellos consideran debe ser la noticia. Y aquí quiero hacerle una pregunta, porque si bien algunos medios de comunicación, precisamente en ejercicio de esa libertad de expresión, y aquí acoto, antes algunos de ellos era una libertad que no ejercían a plenitud, pero hasta ahí, por diferentes motivos hoy mencionan que el gobierno ha hecho poco, que no hace, han atacado mucho o han salido de esa línea, de ese delgado separación entre lo que es la noticia como tal, llevándola a un campo más como de juzgamiento, de linchamiento. ¿Qué opinión le merece esto? Es muy importante la pregunta, Raúl, por dos razones. Una, todo el mundo solicitamos cambio, pero como dice aquel refrán casi bíblico, que se haga la justicia, pero en los bueyes de mi compadre. Entonces, cuando se hace un cambio y ese cambio nos afecta, entonces lo consideramos nocivo y no queremos aceptarlo. Creo que fue un poco lo que sucedió con los medios de comunicación. El gobernador Yunes ha rescatado un derecho clave de la ciudadanía, que es el derecho a la información. Y la información se ha tratado como un bien público. El gobernador, cuando tiene eventos importantes, los transmite a través de las redes
de inmediato, en vivo, sin cortes. De inmediato las redes se encargan de distribuirlo y casi de inmediato de criticarlo, de decirle, de etcétera, o de mandarle. Hay de todo. Y después los medios de comunicación más o menos tradicionales, páginas de internet y medios impresos retoman la noticia. Eso es manejar información, el derecho que tiene la ciudadanía a estar informado. ¿Qué es lo que se cambió para que la ciudadanía, quien tenga la posibilidad de escucharnos, entienda, por lo menos escuche una de las voces del gobierno, porque yo no las tengo, yo no soy el vocero oficial? ¿Qué es lo que se cambió? Un mercado de la información en donde el mercado no estaba regulado por la oferta y la demanda, sino por un conjunto de privilegios. No culpo a nadie, no quiero decir si es bueno o malo, lo que digo es que era un mercado de privilegios y no un mercado de oferta y demanda de información. Entonces ese mercado de privilegios era insostenible en las condiciones económicas en que el gobernador encontró las finanzas públicas y decidió concluir un mercado perverso, sustituirlo por el derecho a la información. Y precisamente aquí, a lo mejor puntualizando un poquito, es palpable la existencia de dos puntos de vista y precisamente el gobernador Yunes, al soltar a través de las redes sociales su mensaje, lo que él esté en ese momento informando, pues existen probablemente dos o tres puntos de vista entre los diferentes sectores de la población. Unos que consideran que falta por hacer, que 8 meses es poco, 8 meses de trabajo, aunque otros sectores opinan que si existen avances en varias áreas, como por ejemplo en el combate a la corrupción, manejo responsable de las finanzas y golpes a la delincuencia. Pero sí, muchas veces podemos ver esa gran división. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, yo creo que una sociedad que se mantiene alerta criticando a sus gobernantes es una sociedad que quiere cambiar y eso hay que celebrarlo, que aunque con exceso, se pueden leer artículos en donde la mitad son adjetivos, ¿no? Calificativos, la mayoría para demeritar. Y la otra mitad dicen cualquier otra cosa. Muchos de esos columnistas y supuestos reporteros es lo que hacen. Pero bueno, están en su derecho. Creo que no saben todavía hacer uso de su libertad, pero en fin, allá ellos. Hay otras personas que legítimamente dicen, yo no tengo empleo, los servicios médicos que me dan son deficientes, vivo en inseguridad. Y a los tres les tenemos que dar la razón, porque los problemas que se acumularon en Veracruz fueron tan graves, tan profundos, que el sistema, el gobierno se quedó sin posibilidad de resolverlos. Es muy difícil que en 8 meses puedan ser resueltos los problemas profundos de Veracruz. Desempleo, calidad de vida y seguridad. Creo que son problemas que nos rebasan, que han rebasado al Estado mexicano como tal. No son de ahora. Se avanza en algunos momentos, se retrocede en otros y desde luego el mismo gobernador Yunes ha reconocido, hay problemas en los cuales trabajamos mucho y los resultados son ingratos. Hay otros en los que trabajamos mucho y se empiezan a ver buenos resultados. Doctor Monfort, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de hacer 2 preguntas más, a ver si nos da tiempo. Y precisamente una es en relación a la figura del jefe de la oficina del programa de gobierno que usted representa. Y precisamente retomando el tema de los medios, usted ha sido duramente criticado junto con otros funcionarios que defienden precisamente esos avances, esos cambios que se viven en el gobierno del licenciado Yunes. ¿Cuál es su opinión acerca de estos ataques, de estas críticas? A mí me mantiene alerta como el boxeador que está recibiendo jab y que espera después un fuerte combinado de izquierda y derecha. No, yo creo que está bien. Yo diría que a diferencia de muchos actores, yo veo el cambio porque lo estoy promoviendo. Y
Muchos no quieren ver el cambio porque o les afecta o viven bajo la cultura priista, y cuando se vive bajo una cultura con una ideología es muy difícil ver cuando se obtienen otros resultados y que son favorables a otras fuerzas. Y precisamente en ese sentido va esta última pregunta, doctor. ¿Cómo cambiar la percepción de los ciudadanos después de haber vivido los 2 sexenios más corruptos en la historia de Veracruz? Esa es la pregunta tal vez clave. Porque es cómo cambiar parte de la cultura de los veracruzanos. Yo creo que cualquier ciudadano se siente desmoralizado, se siente desmotivado, se siente humillado por la imagen que se ha proyectado sobre el estado de Veracruz. Hace poco una funcionaria del PRI les decía, bueno, ustedes estén contentos porque fueron unos pocos los que hicieron el daño, que eran los de su partido. Bueno, no basta con decir fueron ellos y no nosotros. Yo creo que esta crisis nos hace ver a todos los veracruzanos que tenemos muchas cosas que cambiar, no solamente en relación a las exigencias del gobierno, sino en lo que debemos de cambiar también nosotros. Estamos frente a un reto cultural enorme y todos y cada uno de nosotros requerimos una autocrítica y hacer un esfuerzo mayor para poder adentrarnos en una nueva era. Pues realmente es un trabajo titánico el que vienen realizando, en este caso el gobernador con todos sus funcionarios, digo usted, desde la oficina del programa de gobierno. Duros los embates, efectivamente, pues de algunos, no todos, de algunos medios de comunicación que han perdido prebendas. Pero aquí lo importante es que el próximo 15 de noviembre la ciudadanía primeramente conozca a un gobernante que no es ahora sí que una figura, una cuestión faraónica en un informe faraónico, sino un ciudadano más. Y además, lo más importante, que conozca cómo se está rescatando Veracruz, porque realmente ayer lo hablaba en una de sus ruedas de prensa el gobernador, de cómo vienen cambiando las cosas paulatinamente en Veracruz. Paso a paso, pero de manera firme. Va a sorprender el informe porque vamos a dar información que nunca antes se había dado. Pues doctor, le agradecemos ahora sí que el gusto de haber estado con nosotros aquí en su espacio y esperemos verlo pronto. Yo le agradecido, Raúl. Todos tus seguidores aquí en este programa cuentan con una buena manera de informarse. Muchas gracias. Pues regresemos al estudio, por favor, más noticias. Tenga usted una excelente noche.